Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tapa a Tapa, el podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Soy Marto Siminelli, su host, y hoy vamos a hablar de una historia tan matemática como emocional. Trae una historia que combina fórmulas matemáticas con emociones adolescentes, viajes en carretera con identidad y la dosis justa de humor y reflexión. Hoy vamos a hablar de El teorema Catherine de John Green. Un pequeño resumen del libro es: la historia sigue a un adolescente, Colin Singleton, un ex niño prodigio que acaba de ser dejado, por su 19ª novia, y sí, también se llamaba Catherine. Todas sus novias se han llamado Catherine. Sumido en la tristeza y la frustración por no sentirse lo suficientemente especial, Colin se embarca en un viaje con su mejor amigo Hassan, en el que no solo buscan respuestas sobre el amor, sino sobre quiénes son ellos mismos. En medio de pueblos olvidados, tumbas misteriosas y la creación de un teorema matemático para predecir relaciones, Colin va a empezar a descubrir que no todo se puede calcular y que hay cosas más importantes que ser recordado. Prepárense para una reseña un poco reflexiva sobre la búsqueda de propósito y la obsesión con el éxito, la amistad como motor de cambio y el peso de paso y cómo nos define. Así que preparen su mate, café, té, agua o bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. Lo primero de lo que quiero hablar sobre el teorema Catherine es sobre esta idea del genio sin dirección, que dentro de esa bolsa entra el éxito, el propósito, la obsesión. Esta novela nos presenta a Colin Singleton, un joven prodigio, obsesionado con dejar huella en el mundo. Y tras ser abandonado por quien él nombra como Catherine 19, emprende un viaje para encontrar y realizar un teorema que predía el futuro de las relaciones, de sus relaciones. Pero más allá de la matemática, lo que Colin en verdad está buscando es un propósito. Y acá vamos a explorar un poco cómo la presión por ser alguien especial puede convertirse en una verdadera carga. Porque Colin no quiere simplemente ser inteligente, él quiere ser memorable. Y esa necesidad, eso viene con validación externa, y esa necesidad constante de validación externa, que es muy común en la juventud, se mezcla mucho con no saber quién sos más allá de tus talentos, pues los talentos, más allá de que uno se puede dar cuenta de qué talentos tiene, muchas veces también vienen por lo que los demás te dicen que es un talento. Y Colin no quiere simplemente vivir, quiere significar algo. Esta necesidad de eso está ligada a su necesidad por ser extraordinario, que viene de ser un ex niño prodigio. Y Green creo que nos presenta una sutil crítica a, a la presión que enfrentan los jóvenes talentosos. Y es qué pasa cuando el brillo de la infancia se empieza a apagar. Y con esto viene el síndrome del impostor, sobre todo en jóvenes talentosos, que Colin es un ejemplo de algo que pasa en verdad en la vida real. Porque en esta transición hacia la adultez joven, que es donde se encuentra Colin en el momento presente de la novela, desde chico Colin fue etiquetado como brillante, diferente, prácticamente una promesa viviente. Pero en el presente de la novela él se encuentra estancado, incapaz de hacer algo verdaderamente importante o genial. Y esa sensación que creo en muchos jóvenes que fueron catalogados de talentosos o de genios de chicos, se transforma en un síndrome de impostor silencioso. O silencioso cuando vas creciendo y eso se va diluyendo un poco porque cambian tus prioridades, tus gustos, demás. Y empiezas a tener esta idea de que ya no estás a la altura de lo que se esperaba de vos. Como que el mundo dejó de maravillarse con su inteligencia y él dejó de sentirse suficiente. Eso es lo que le está pasando a Colin. Y este conflicto interno no es solo una crisis de identidad, sino que es un reflejo, creo, continuando con lo de que esto es una crítica de parte de Green, es un reflejo de cómo nuestra cultura, nuestra sociedad, presiona a los jóvenes para que demuestren su valor, para que demostremos nuestro valor a través de logros medibles.
todo el tiempo es objetivos SMART. No, pero ok, vas a estudiar esto, pero ¿qué vas a hacer después con esto? ¿Cómo vas a conseguir un trabajo? ¿Cómo vas a hacer plata? O sea, todos son objetivos medibles, lo que esperan de vos. Y Colin cree que si no logra algo grandioso, fantástico, que deje una huella en el universo, en la sociedad, que marque un antes y un después, no va a significar nada. Se juzga con una vara tan alta que termina bloqueado por completo. Esa desconexión entre potencial y validación externa atraviesa su forma de relacionarse con los demás y consigo mismo, incluso con la idea del éxito. Y es en eso donde la novela pone foco, en qué pasa cuando una mente brillante no encuentra espacio para fallar, para dudar, o para simplemente ser el mismo, para simplemente ser, para ser un domingo y simplemente existir. Y por supuesto tenemos el teorema en sí, el teorema que para mí es una metáfora del control. Porque Colin en verdad, ¿qué es lo que está buscando en toda esta novela? Controlar su historia, sus fracasos, sus vínculos, y es por eso que busca crear una fórmula. Porque él busca controlar, a través de toda la historia, busca controlar su pasado, controlar el presente, controlar el futuro. La forma que él busca crear es para predecir el desenlace de cualquier relación amorosa. Y no es solo una excentricidad de genio nerd. Es un mecanismo de defensa ante haber sido dejado 19 veces y él siente que es una situación que quiere recuperar el control porque siente que se le escapa de las manos la situación. Y es súper entendible que se levante su mecanismo de defensa, que en este caso, así como todos tenemos un mecanismo de defensa distinto, para el que tiene un cerebro tan matemático, es crear un teorema, o tratar de crearlo por lo menos. Y así el teorema me parece que se transforma en una metáfora bellísima y triste a la vez de un intento desesperado de alguien que no quiere volver a romperse. Porque es eso, no quiere volver a sentirse roto, decaído. Y creo que la historia te va mostrando después que aceptar la incertidumbre, soltar el control, no es una derrota, sino que es un paso hacia la libertad emocional. También tenemos, por último, el miedo a la irrelevancia, que es el motor de comportamiento de Colin. Porque Colin, más que al fracaso, le teme al olvido. Teme ser olvidado, no busca felicidad ni conexión, busca permanencia. Permanencia en la historia, permanencia en libros, permanencia en algo. Busca quedar en la historia. Mientras busca desesperadamente significar, se olvida de vivir en el medio de todo eso. Quiere ser reconocido, pero en el medio de todo eso no se permite ser vulnerable. Y creo que ese es uno de sus mayores errores, porque muchas de las personas que han dejado huellas, que han dejado su huella en la historia, han sido personas que han sido muy vulnerables. Pero bueno, más allá de eso, que es una opinión personal sobre Colin y si yo haría lo mismo que él o no. Em, Creo que en parte igual me siento identificada con eso de no permitirse ser vulnerable, de buscar significar, porque creo que sobre todo la generación Z y un poco los millennials creo que también, somos dos generaciones que crecimos siendo educados para hacer la diferencia. Nos enseñaron que teníamos que ser las generaciones que lideren el cambio que nos enseñaron sobre el cambio climático, sobre la crisis de esto, sobre la crisis de aquello, nos enseñaron empatía desde el primer momento y nos enseñaron todas las crisis que habían y que teníamos que ir en contra del sistema para poder ayudar a las personas que lo necesiten y demás y demás y demás. A ver, crecimos con los Juegos del Hambre, con Divergente, crecimos con todas esas historias distópicas, crecimos viendo a protagonistas hacer la diferencia y eso fue lo que nos enseñaban en las escuelas incluso. Entonces fuimos educados para hacer la diferencia y convivimos a la vez con
con una presión por sobresalir en un mundo que está saturado de talento y de estímulos y de comparación por las redes sociales. O agarrando una sola red social, agarrando simplemente, por ejemplo, TikTok, tenés miles y miles y miles, cientos de miles de videos en un solo hashtag. Puedes encontrar cientos de miles de videos sobre lo mismo, sobre un mismo talento, sobre un mismo niche. La cantidad de talento, estímulo y comparaciones que podemos ver es abrumadora. Entonces es un dilema el significar, que creo que como generaciones lo estamos atravesando. Entonces creo que nos podemos identificar en ese sentido con Colin. Ahora sí, John Green, un clásico de nuestras generaciones, no nos da respuestas fáciles a todos estos dilemas, pero sí creo que nos propone una posible salida. Porque tal vez el significado de la vida y el significado nuestro no está en qué dejamos para el mundo, sino en cómo tocamos la vida de quienes nos rodean. Tal vez simplemente estar y ser es suficiente, o tal vez tiene que serlo. Porque al final, si no, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos constantemente buscando éxito, significado. Es agotador. Lo segundo de lo que quiero hablar sobre el teorema Catherine es sobre las cicatrices del tiempo, sobre el peso del pasado. A lo largo de este libro, el pasado de Colin se presenta un poco como un fantasma que lo persigue. Las Catherines que lo dejaron, su fracaso, su infancia como niño prodigio, todo esto lo acompaña como una especie de sombra que no lo deja en paz. Creo que John Green nos invita a reflexionar un poco sobre, ¿podemos definirnos por lo que ya fuimos? Colin aprende lentamente que el pasado no se borra, pero que tampoco debe dictar nuestro futuro. El momento en que entiende que no necesita una gran historia para valer algo es bastante transformador. Su historia de 19 rupturas con Catherines no es simplemente un dato curioso, creo que es una metáfora de su dificultad para avanzar. Y es eso de lo que quiero hablar en esta sección. Porque ¿qué papel juegan los recuerdos en la construcción del yo? En el teorema Catherine, los recuerdos no son simples anécdotas del pasado, son los ladrillos con los que Colin construye su identidad. Desde su obsesión con recordar cada detalle de sus relaciones pasadas, hasta su necesidad de catalogar y entender todo lo vivido. Su yo está anclado en una narrativa que él mismo repite una y otra y otra y otra vez, como si pudiera convencerse de que quién es al narrarse desde el dolor y la pérdida, como si esas dos cosas fueran las cosas que lo definen. Sin embargo, esta construcción de su identidad basada en el recuerdo no es del todo honesta ni tampoco es del todo útil. Colin selecciona, idealiza, incluso dramatiza ciertos momentos, aferrándose a una versión de sí mismo que necesita justificar un poco. El genio que fue amado y luego abandonado. De esa forma los recuerdos no solo lo forman, sino que también lo limitan. Y la novela creo que plantea una pregunta un poco incómoda pero necesaria. Y es, ¿quiénes seríamos si soltáramos nuestras versiones favoritas, incluso las más dolorosas, de nosotros mismos? El pasado también en este libro es una prisión emocional, porque Colin repite patrones porque no logra resignificar lo vivido. De nuevo, 19 Catherines, 19 abandonos, una misma herida que no sana. Colin está atrapado en una narrativa cíclica. El pasado se transforma en una prisión no porque sea trágico en sí mismo, sino porque Colin no logra darle un nuevo significado, no logra resignificarlo. Al no poder resignificar sus experiencias, queda condenado a repetirlas una y otra vez, como si fueran inevitables. Y creo que es porque Colin, así como muchas personas fuera de la literatura, usa el análisis intelectual, el análisis emocional, como un modo de control más que como un puente hacia la transformación, en vez de tratar de usarlo para, bueno, transformar tu vida, transformar tus modos de ver el mundo, de relacionarte. Lo hacen como una forma más de control, porque si puedo entender por qué pasó lo que pasó, por qué me dejaron,
entonces puedo evitar que pase de nuevo, ¿no? O sea, tiene un poco de sentido si lo ves de esa forma. Pues la realidad es que hasta que no deja de mirar atrás, Colin no puede empezar a mirar hacia adelante. Y con esto viene también la nostalgia como resistencia al cambio, de la mano de esto último que dije. Porque Colin no está simplemente recordando a las 19 Catherines, se aferra a eso. La nostalgia lo envuelve, pero no de forma suave, lo envuelve como un escudo contra todo movimiento. Idealiza el pasado, porque ahí, aunque le doliera, las cosas tenían sentido. El presente es caótico, abierto, impredecible. Entonces la nostalgia se vuelve su lugar como seguro, porque la incertidumbre implica crecer, elegir, transformarse. Esas son todas cosas incómodas. Esta resistencia al cambio es lo que mantiene a Colin estático, me parece. A pesar de estar en una constante búsqueda de algo, no puede avanzar porque está todo el tiempo con un pie atrás. Entonces cada vez que avanza, algo lo hace mirar hacia atrás, como si todavía esperara una explicación definitiva que le permitiera cerrar el círculo. Y la novela creo que muestra que soltar no es traicionar el pasado, sino honrarlo desde otro lugar. Pero todo esto también me hace preguntar, ¿cuánto de tu identidad crees que está formada por lo que recordás más que por lo que vivís ahora? ¿Sentís que uno vive más en el qué pasó que en el qué quiero que pase? ¿Y qué es lo que da más miedo? ¿Que las cosas cambien o que todo siga igual? Porque a mí me da mucho más miedo que por momentos que todo cambie y por momentos me da mucho más miedo que todo siga igual. Pero efectivamente me da muchísimo más miedo que todo siga igual. Los escucho a ustedes el porqué. Bueno, el tercer punto del que quiero hablar sobre el tema Catherine es las raíces del cambio y la amistad como brújula. Porque en este viaje en carretera, Colin no lo emprende solo. Lo acompaña Hassan, su mejor amigo. Un personaje que desborda humor, desborda ternura, pero por sobre todas las cosas desborda humanidad. Mientras Colin intenta resolver la ecuación de su vida, Hassan lo ayuda a mirar más allá del papel y de las fórmulas. Es un personaje fundamental para la historia. No solo representa como el alivio cómico, sino también es el ancla emocional de la novela, me parece. Porque esta amistad creo que funciona como una guía y como un espejo de esos que muestran lo que no queremos ver. Hassan, en cuanto a Colin, lo desafía, lo apoya y sin quererlo, lo obliga a crecer también. La evolución de su vínculo en este libro va mostrando y demostrando que no siempre necesitamos un amor romántico para poder sanar, porque una amistad verdadera, una amistad sana, nos puede recordar quiénes somos en esencia. Y en esto entra la amistad siendo una herramienta de transformación personal. Porque en este libro la amistad entre Colin y Hassan no es simplemente un recurso narrativo divertido. Es un verdadero motor de cambio. Hassan representa para Colin la posibilidad de salir de su mundo mental y lógico, le da la oportunidad de conectar con el presente, de dejar de estar ahí en el pasado y mirar un poco hacia afuera y hacia adelante. Gracias a Hassan, Colin vive experiencias que si se hubiera embarcado en este viaje en carretera por su cuenta, jamás hubiera vivido, no se hubiera permitido vivir. Viajar sin plan, hablar con desconocidos, reírse de sí mismo, y etc. Y esa presencia, esa amistad que mezcla el sarcasmo con contención emocional, le da a Colin un ancla emocional fuera del romanticismo, fuera de todo lo romántico. Lo que hace que la novela termina sugiriendo que el amor romántico no siempre es la respuesta redentora, que a veces es la amistad lo que realmente nos salva, que es la convivencia con otro que nos desafía, nos cuida, nos frustra, que es en eso en donde nos podemos redescubrir. Connie empieza a entender que no es
que no es simplemente así por las Catherine's que los dejaron, sino que es Hassan quien le enseña quién es y le enseña a través, en contraste a las Catherine's que él siente que lo definen porque lo dejaron. Hassan lo ayuda a definirse porque se queda. Y obviamente también, o sea, Hassan y Colin no son personas muy parecidas entre sí. De hecho, son un poco en algunas cosas agua y aceite. Uno vive para ser, el otro para significar. Eh, de Colin un poco ya hablé, un poco como es. eh, pero básicamente mientras Colin busca el significado, busca el significado trascendente y eso es en lo que se basa su vida y su existencia, Hassan se entra a lo inmediato, a lo mundano, a estar. Paradójicamente ese enfoque lo termina siendo más libre que Colin. Y Colin en esta amistad, y sobre todo en el presente del libro, va aprendiendo a relajarse, a vivir sin tener que ser excepcional en cada acción que hace. Empieza a preguntarse también él si su quietud, Hassan, empieza a preguntarse si su quietud no es también una forma de esconderse. Entonces es así que su amistad los obliga a buscar un equilibrio entre ambición y disfrute y los obliga a ambos a crecer, a transformarse, a cambiar perspectivas. Los obliga a incomodarse un poco entre ellos y crecer. Y creo que también un punto muy importante de la amistad entre ellos es que creo que en esta amistad John Green hace una sutil pero firme crítica a la masculinidad emocionalmente cerrada que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Porque es en la masculinidad en la que vivimos, que se espera, es una en la que no se permite sentir, compartir ni mostrarse vulnerable. Mientras que Colin y Hassan rompen ese molde sin proponérselo explícitamente. Hablan de lo que sienten, se acompañan en el dolor, se dicen te quiero sin que sea algo romántico. Su vínculo muestra que la ternura entre varones es posible, que el cuidado mutuo no resta virilidad. Y eso en un libro juvenil, protagonizado por dos chicos, no me parece para nada menor. La narrativa no necesitó ni necesita grandes discursos para instalarlo, para instalar esta idea, porque lo hace mostrando cómo ambos se contienen, cómo se animan el uno al otro, cómo se van frustrando, se reconcilian, cómo se permiten llorar, pedir ayuda, admitir que están perdidos. Y es esta emocionalidad abierta la que desafía el modelo masculino que valora tanto la dureza, la competencia y el silencio. Connie y Hassan no siempre saben cómo lidiar con sus emociones y con las emociones que está experimentando el otro, pero lo intentan. Porque al final del día eso es lo que todos hacemos en una amistad. Intentamos, cuando nos piden un consejo, nos cuentan qué les está pasando, uno lo intenta, no siempre tiene una respuesta o la respuesta correcta, pero lo intentamos. Y creo que la relación de Colin y Hassan, esta amistad, es una apuesta por vínculos, sobre todo vínculos masculinos más humanos, más honestos y más posibles. Eh, Colin definitivamente estaba en un punto muy bajo de su vida. Me lleva a preguntarme si todos tienen alguna amistad que los haya ayudado a salir de un momento oscuro o a descubrir una nueva versión de ustedes. Por suerte yo tengo amigos de oro que me han ayudado y que siguen estando ahí para mí cada vez que los necesito, pero que sientan lo mismo, que sea recíproco el sentimiento. Pero de verdad espero que todos los que estén escuchando esto también lo tengan, porque todos se lo merecen, una amistad de esas. Pero me interesa saber también, aparte de eso, y hablando, teniendo en cuenta todo este libro y demás que habla mucho de las relaciones y de las amistades, ¿qué rol creen que cumple la amistad en el crecimiento personal de alguien? En tu crecimiento personal, en mi crecimiento personal, ¿qué rol cumple la amistad? Los leo en comentarios. Bienvenidos a esta edición de Familiando por ahí, la sección de tapa a tapa donde semana a semana traigo algún fanfic relacionado al libro a analizar. Esta semana traigo un
un fanfic por esta semana únicamente. Vuelvo a Hermione y traigo The Burnout de Garden at Twilight, donde dos enemigos que se encuentran ya ahora más de grandes, rotos, reconstruidos e intentando quererse en un mundo que ya no es tan blanco y negro. De la mano con que tenemos a Colin en el teorema Catherine, un niño de prodigio con complejo de genio no realizado que intenta encontrar el sentido del amor a través de una fórmula matemática. Ambas historias, una publicada tradicionalmente, otra en los pasillos digitales de Archive of Our Own, exploran algo profundo, al menos a mi parecer: la necesidad de entender quiénes somos a través de nuestras relaciones. Por un lado tenemos la búsqueda de la identidad y del propósito. En el teorema Catherine, Colin es un prodigio que emprende un viaje en búsqueda de significado y de reconocimiento personal. En The Burnout, tanto Hermione como Draco enfrentan crisis que los llevan a cuestionar sus identidades y sus roles en el mundo mágico en el que viven. Entonces ambas historias van explorando cómo los personajes lidian con sus inseguridades y la necesidad de encontrar un propósito más allá de las expectativas impuestas tanto por nosotros mismos como por otros. Después tenemos lo que me gusta llamar chico conoce a chica, a muchas chicas con el mismo nombre. El teorema Catherine se llama el teorema Catherine porque Colin tiene 19 ex novias que se llaman Catherine. Y a pesar de que Draco no tiene tantas ex y no tiene ninguna ex que se llamen dos ex igual, sí, Draco se encuentra, al igual que Colin, atrapado en patrones relacionales. Y a esto me refiero con esto me refiero a que Draco carga con un historial amoroso y personal marcado por estructuras sociales bastante rígidas. Pureza de sangre, deber familiar, enemistades heredadas. Y Hermione viene a romper con ese patrón, al igual que en el teorema Catherine, Lindsay rompe con la secuencia de Catherines. Después tenemos un poco lo de el narrador con mente matemática o con mente extremadamente lógica. Así como Colin procesa su vida con lógica matemática, Hermione racionaliza emocionalmente. Racionaliza absolutamente todas las emociones que pasan, que la atraviesan, incluso cuando analizar sus sentimientos le es contraproducente. Draco, a su modo, también busca entender qué siente a través de cierto orden, a través del deber o de la culpa incluso. En resumen, ambos luchan por entender el caos con estructuras que no siempre le funcionan, que es un poco lo que le pasa a Colin también. Y tenemos la razón por la cual elegí este fanfic para este episodio, que es ex niño prodigio en crisis. The Burnout. Burnout en inglés es utilizado básicamente como un fenómeno en el que se usa mucho para el trabajo, para referirse a un empleado o a una persona que está completamente agotada, cuyo cerebro no da para más, está excedido de trabajo, excedido de responsabilidades, excedido de un montón de todo básicamente. Entonces se dice, esa persona está teniendo un burnout. Eso pasa mucho con niños prodigios cuando crecen. Después quedamos como con un burnout, cuando de chicos éramos muy inteligentes y después de grande, la adultez, que estamos medio como, ¿qué está pasando? El mundo no es como pensé que iba a ser. Pero bueno, el punto es que Colin y Hermione comparten este trope de ser ex niños prodigios y que en la adultez están un poco, en la adultez o en la adolescencia más grande están en crisis. Ambos fueron niños brillantes, con grandes expectativas sobre sí mismos. Colin, por un lado, siente que está destinado a la genialidad. Hermione siente que debe mantener su lugar como la mejor. En este fanfic podemos ver cómo esa exigencia emocional la agota, al igual que a Colin también lo agotó esa necesidad de genialidad.
Draco también entra en el fanfic a, a, a- a mostrar otro ángulo, ¿no? Eh, es un heredero destinado a grandes cosas, pero con una identidad que ya no encaja tanto. En resumen, tanto el teorema Catherine con Colin como The Burnout con Hermione y Draco exploran la complejidad de las relaciones humanas, la búsqueda de la identidad y la importancia de desafiar las percepciones preconcebidas, tanto autoimpuestas como las impuestas por los demás, para alcanzar un crecimiento genuino. Espero que les haya gustado esta recomendación y pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos al Pensadero de la Escritura, la sección del podcast donde traigo algún tip, alguna técnica para escribir un poco más desde lo profundo. Y hoy quiero hablar un poco de cómo crear personajes con propósito, de esos que se sienten reales, que se respiran en las páginas, que nos acuden, nos hacen reflexionar. Así que tengo 3 tips, básicamente, que saqué del teorema Catherine. Darse una obsesión realista, como Colin con su teorema. Algo que lo defina a nuestro personaje, pero que también lo limite un poco. Permitámosle cambiar al personaje. Que el viaje interno sea tan importante como el externo. Y tercero, mostrar sus vínculos. Nadie crece en soledad. Nadie crece en solitario. Los otros personajes tienen que ser catalizadores de nuestro personaje, de su historia, de su crecimiento. Y un bonus hace que sus decisiones importen, que tengan peso, porque un personaje no necesita ser perfecto. Lo que necesita es que sus decisiones tengan peso e importancia. Que cuando elija algo, ya sea una decisión pequeña como si no subo esta historia, no la subo, contesto un mensaje, no lo contesto, sean las cosas que marcan el camino, incluso las pequeñas decisiones. Deja que se equivoque, que elija mal y después tenga que arreglarlo o enfrentar las consecuencias, porque es ahí no solo donde pueden surgir nuevos puntos en nuevas relaciones con otros personajes, nuevos puntos, nuevos plots, sino también es ahí donde nace la autenticidad del personaje y la verosimilitud. Y crear un personaje con propósito es, en el fondo, un acto de escucha hacia ese personaje, en mi opinión. Es escuchar lo que sienten, lo que temen, lo que no dicen. Y hay que permitirles ser imperfectos, porque si vos, yo, los que los escribimos, somos imperfectos, ¿por qué esperamos que nuestros personajes sean perfectos? Así que abrí ese cuaderno, abrí ese documento, empecé a escribir, no te das miedo de equivocarte, porque acá fuera de ese documento y fuera de ese cuaderno, seguramente hay alguien que necesite leer lo que vos estás por escribir. Y ahora, antes de terminar el episodio, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria semanal, para que exploren un poco su creatividad. La actividad de esta semana es bastante relajada, bastante tranquila, bastante fácil. Es un poco hacer su propio teorema. Al igual que Colin tenía su teorema sobre las 19 Catherines, la idea es que juguemos con fórmulas personales, donde inventemos alguna fórmula que explique algo de su vida, sus relaciones, tu estado de ánimo, tus domingos, cualquier cosa de tu vida. Puede ser algo rutinario o algo que te gustaría que exista en tu vida. No tiene que ser una fórmula matemática tal cual, sino puede simplemente parecerlo. Por ejemplo, en mi caso, tereré más sol de verano, menos obligaciones, igual felicidad. Esa sería uno de mis teoremas. Así que espero pueden usar todas las redes, usar Twitter, usar los comentarios del Reel para hacerme saber sus fórmulas y las vamos compartiendo en comunidad. Y llegamos al final de este episodio de Tapa a Tapa. Gracias por acompañarme en este viaje entre letras, genios incomprendidos y amistades inolvidables. El teorema Catherine no es solo un libro sobre rupturas, es una historia sobre cómo aprendemos a ser quienes somos en verdad.
Pero ¿qué les dejó este episodio? Quiero escuchar y leer sus comentarios. Así que los invito a seguir la conversación en redes. Sigan el podcast en Instagram de Tapa Tapa y en nuestro canal madre con Pochoclos TV para no perderse de ningún detalle. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast y cuéntenme qué opinan de este libro si lo leyeron y díganme de qué libros les gustaría que hable en el futuro. También pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusim7. Si les gustó este episodio, síganos en YouTube y en Spotify. Denle me gusta en YouTube y califíquenos en Spotify para no perderse el próximo capítulo. Si crees que este episodio le puede gustar a alguien, compartíselo. Y recuerden, ya estamos en mayo y de tapa a tapa pasa a ser quincenales. Así que nos escuchamos el próximo miércoles, ¿no? El otro, ¿sí? A las 19 horas, con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.